después de todo lo que los profetas habían anunciado acerca del castigo que el Señor iba a mandar, el juicio que el Señor iba a mandar a Judá, porque su pueblo se alejó de él. Ellos cumplían los rituales, iban al templo, sacrificaban los animalitos, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Ellos nada más tenían una vida religiosa. Ujú. Por eso el Señor envió juicio a su pueblo, porque ellos empezaron a adorar otros dioses y cometieron muchos pecados. Entonces, finalmente, después de tantos profetas que el Señor envió para anunciar este juicio al reino del sur, finalmente el miércoles pasado estuvimos viendo que toda la palabra del Señor se cumplió y que el profeta Jeremías pues fue testigo, ¿no?, de todo esto que sucedió en Jerusalén cuando llegó Nabucodonosor con el ejército de Babilonia y destruyeron la ciudad, destruyeron las murallas, destruyeron el templo y, y definitivamente pues toda esa ciudad que era la capital del reino del sur, que tenía un templo majestuoso, que tenía unas murallas majestuosas, quedó hecho completamente ruinas. Entonces, hoy vamos a revisar eh, el libro de las lamentaciones. El libro de las lamentaciones es un libro escrito por el profeta Jeremías y pues básicamente un lamento. Cuando escuchamos la palabra lamentaciones, ¿qué se nos viene a la mente? A ver, ¿qué es un lamento? ¿Un lamento será como un llanto normal? Sí, un lamento es un poema triste, ¿sí? Por eso este libro se llama así, porque este libro está compuesto de 5 poemas tristes y que aparte de que son poemas tristes, son, es como si una persona que está atravesando un duelo, ¿sí? Que ha tenido una pérdida muy grande, escribiera estos 5 poemas que nosotros ahorita vamos a ver. En la cultura judía, los lamentos frecuentemente se leían en los funerales. Eh, y bueno, esto que le pasó al pueblo de Israel es como un funeral, porque ellos están llorando esa ciudad que ha quedado completamente en ruinas. Ese templo que ellos pensaban que era como su salvación, ¿no? Y al final también quedó completamente en ruinas. Imagínense ustedes tener una seguridad, ¿no? Una seguridad y de repente, de un momento a otro, en un instante, perderlo todo, absolutamente todo, y quedarte nomás con lo que traes puesto. Y no hablo nada más de lo material, porque aquí hubo personas que murieron, que las mataron, ¿sí? Hubo personas que literalmente el ejército de Babilonia los mataron y pues las calles de Jerusalén estaban llenas de muertos de todas las edades, desde bebés, niños, hombres, mujeres, ancianos, llenas de muertos. Entonces, imagínense una ciudad que anteriormente estaba llena de gente y que ahorita está completamente desolada. Entonces, este libro lo escribió el profeta Jeremías después de la caída de Jerusalén y él explica bueno, de por sí ya habíamos visto que a Jeremías se le conoce como el profeta llorón, porque tenía un corazón muy sensible, por todo lloraba. Y no solamente lloraba, hacía un drama, exageraba, ¿no? Porque él decía, yo me voy casi casi a ahogar con mis propias lágrimas, ¿no? Por eso a Jeremías se le conoce como el profeta llorón.
las situaciones difíciles que el pueblo de Jerusalén tuvo que pasar. ¿A ustedes alguna vez se les había dado por leer este libro de Lamentaciones? No más de ver el nombre, ¿verdad? Como que no nos da muchas ganas porque dice, no, pues para lamentos ya tengo, ¿verdad? Para lamentos ya tengo, para problemas ya tengo, como aparte ir a leer los de la Biblia, ¿no? Realmente es un libro que le ves el título y como que dices, no tengo ganas de ponerme triste ahorita, ¿no? Porque pues son puras tristezas, son puras tristezas. Y es lo que el ser humano experimenta al final, ¿no? Cuando sufrimos una pérdida de cualquier tipo, ¿no? Ya sea humana, ya sea material, ya sea al ver las circunstancias que nos rodean, ¿sí? Experimentamos tristeza, es un sentimiento natural del ser humano. Nadie puede decir que nunca ha experimentado tristeza. Yo recuerdo cuando, este, pues estaba toda esa situación del COVID, pues era como un silencio monumental por donde quiera uno pasaba. En la calle donde yo vivía fallecieron 6 vecinos en la misma semana. Entonces era una cosa así como que impresionante, ¿no? Ver tanto dolor, tanta muerte, los negocios cerrados, las calles desoladas, ¿no? Bueno, que yo sí veía porque yo sí salía a trabajar, ¿no? Era una cosa impresionante, ¿no? Ver, ¿no? Cómo se paralizó el mundo literalmente y sí te causaba tristeza, ¿no? Ver la situación. Entonces nosotros, que todos nosotros vivimos eso, ¿verdad? Porque pues todos nosotros tuvimos la oportunidad de vivir esa etapa de la pandemia. Y sí, pues era como que esa tristeza en el ambiente, ¿no? Por las personas que fallecían y todo, la enfermedad, etcétera, ¿no? Ahora imagínense, o sea, estoy tratando como de que nos pongamos en los zapatos de estas personas, en los zapatos de Jeremías, que había advertido al pueblo de todo eso que iba a pasar. Sin embargo, por el simple hecho de que el pueblo no creyó, este, finalmente sucedió lo que nunca debió haber sucedido. Sí, finalmente el pueblo de Judá tuvo que recibir ese juicio de parte de Dios por su desobediencia. Y cuando viene el juicio de Dios en nuestras vidas siempre va a traer tristeza y siempre va a traer lamento. El juicio de Dios no va a traer gozo a nuestros corazones. El juicio, que al final es por la consecuencia de nuestros pecados, siempre va a traer tristeza, dolor, amargura, ¿sí? En nuestros corazones. Y esto básicamente es lo que Jeremías expresa a lo largo de estos 5 poemas. Eh, él muestra esa crueldad que el ejército de Babilonia tuvo para con los judíos. Una característica que tiene este libro de Lamentaciones es que todos los 5 capítulos tienen 22 versículos, a excepto del cuarto. No, mentira, del tercero. El tercero tiene 66. Pero si ustedes ven, el capítulo 1 tiene 22 versículos, ¿sí? Revísenlo ahí en su Biblia. El capítulo 2 tiene 22 versículos. El capítulo 3 tiene 66 versículos. El capítulo 4 tiene 22 versículos. Y el capítulo 5 tiene 22 versículos, ¿sí? Y este libro, en el original hebreo, todos los poemas son un acróstico, a excepción del capítulo 5. ¿Qué quiere decir que son un acróstico? Que cada uno de estos versículos en el original hebreo empieza en el orden del alfabeto hebreo. ¿Sí? El alfabeto hebreo tiene 22 letras.
Y cada uno de estos versículos empieza en orden en las letras del alfabeto hebreo. El único que no están los 22 versículos con el alfabeto hebreo es el último. Y dicen los comentaristas bíblicos que quizá este último capítulo no está así en esa forma de acróstico en correlación con el alfabeto hebreo, quizás porque es una forma de Jeremías expresar que estaba tan triste por la situación que estaba pasando su pueblo que ya ni siquiera tenía ánimos de terminar ese poema en la forma como él lo había empezado, ¿sí? Pero bueno, esa es una característica básica, ¿sí? De la forma en la que está escrito el libro de las lamentaciones. Entonces, aquí nosotros vamos a ver que se habla de Jerusalén como Sión, ¿sí? Y Jerusalén habla en el poema como si ella fuera una mujer viuda, ¿sí? Que ha perdido todo. Si empezamos a leer en el capítulo 1, que nos habla básicamente de la destrucción de Jerusalén, dice, ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa, la grande entre las naciones? Se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Entonces está hablando de quién? De Jerusalén, pero está hablando de Jerusalén como si fuera una mujer viuda, ¿sí? Dice, amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Ahora, en base a lo que hemos visto, ¿quiénes son los amantes? ¿Por qué dice esto Jeremías? ¿Quiénes son los amantes, Dulce? ¿Por qué se expresa de Jerusalén de esa manera? ¿A cuáles amantes se refiere? A ver, Rafa. No, ¿a quiénes? Bueno, sí puede ser, a los ídolos, porque muchas veces el Señor trató a Jerusalén como qué, como prostituta, como ramera, ¿verdad? Porque tenía otros dioses, pero también porque, ¿puede qué? No te- ¿Por qué? Porque se apoyaba en otras naciones, ¿sí? Acuérdense que Jerusalén buscaba apoyo de qué naciones, de Egipto, de Asiria, y muchas veces el Señor les llamó la atención por estar buscando apoyo en otras naciones en lugar de pedir apoyo a Él. Dice, todos sus amigos le faltaron y se le volvieron enemigos. Judá ha ido en cautiverio de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Dice, las calzadas de Sión tienen luto, porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. ¿Qué fiestas solemnes? Ya a estas alturas ya ustedes deben de poder interpretar todo esto. ¿Cuáles eran las fiestas solemnes? ¿Y por qué le está diciendo esto a Sión? ¿Cuáles eran las fiestas a las cuales todos los judíos tenían que ir al templo? La Pascua, en la de los tabernáculos, también tenían que ir todos los judíos, moverse, ¿verdad? Hasta Jerusalén. Y tenían que ir allá a celebrar las fiestas judías. Eso ya estaba establecido por la ley de Moisés. Entonces, por eso es que Jeremías le dice que las calles de Sión tienen luto, porque ya no hay quien celebre las fiestas solemnes.
Una ciudad que anteriormente estaba llena de gente, ¿sí? Que inclusive no cabían las personas tenían que trasladarse hasta allá con sus tiendas de campaña para ponerlas en Jerusalén, porque no cabían, ¿no? En las casas. Entonces, por eso es que les dice, ahora estas calles están de luto y tus puertas están solas y tus sacerdotes lloran, ¿sí? Entonces, todo esto que Jeremías les está diciendo es lo que está pasando ahorita porque la ciudad está completamente desolada. Les habla también de sus príncipes. Dice, sus príncipes en el versículo 6, dice, desapareció de la hija de Sión toda hermosura. Sus príncipes fueron como siervos que no hayan pasto y anduvieron sin fuerzas delante del perseguidor. En esta ciudad no había absolutamente nada de comida. Ya les expliqué por qué. Porque no había comida, porque no había alimento. Porque fueron sitiados, ¿verdad? Por muchos meses antes de que la ciudad fuera completamente destruida, lo que impedía que las personas, que hubiera ingreso o salida de personas de Jerusalén. Por lo tanto, la gente, los pocos que estaban ahí y que quedaron vivos, tenían hambre, ¿sí? Jerusalén, cuando cayó su pueblo en mano del enemigo y no hubo quien la ayudase, se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones y de todas las cosas agradables que tuvo desde los tiempos antiguos. La miraron los enemigos y se burlaron de su caída. O sea que todos estos aliados que tenía Jerusalén, ahorita que esta nación está completamente dominada por sus enemigos, en lugar de que la apoyen, porque supuestamente eran sus aliados, ¿qué hacen? Se ríen de ellos. ¿Sí? Hermanos, y mire, esto parecieran como historias, que en la actualidad no se ven. Pero fíjense, ¿cuántas naciones oprimen a otros países? ¿Cuántas naciones son oprimidas por sus mismos gobernantes? O sea, estos son historias bíblicas, pero si se repiten, se repiten, se repiten, ¿no? O sea, ¿cuántas naciones la gente, mucha gente está en hambruna? Mucha gente, no tienen oportunidades. Y muchos de esos países así, la gente sale, pero en cantidades increíbles, ¿eh? Multitudinarias, multitudinarias. No se quedan solos porque pues igual la gente se sigue reproduciendo, ¿verdad? Pero pues si la gente no se reprodujera, esos países ya hubieran quedado solos desde hace mucho tiempo, la verdad. ¿Por qué? Porque así como esta nación judía fue sacada de su tierra, pues hoy día vemos también mucha gente, ¿verdad?, que tiene que salir de su tierra, a lo mejor no cautiva, ajá, a lo mejor no cautiva, pero sí en otras condiciones, ¿sí?, que son completamente antihumanas, ¿no? Dice el versículo 8, pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que honraban la han menospreciado porque vieron su vergüenza y ella suspira y se vuelve atrás. Su inmundicia está en sus faldas y no se acordó de su fin. Por tanto, ella ha descendido sorprendentemente y no tiene quien la consuela. Qué triste que cuando Jerusalén era una nación
poderosa, todos querían ir para Jerusalén. Y eso lo vemos durante el reinado de Salomón, por ejemplo, ¿verdad? Que iban otros reyes a visitar Jerusalén. Lo vemos todavía en el reinado del rey Ezequías. La gente, venían gente de otras naciones a escuchar, ¿verdad? El milagro que sucedió con Ezequías, a ver las riquezas que había en Jerusalén. Y ahora que Jerusalén ya no tiene riquezas, ¿dónde están los amigos? ¿Nos ha sucedido a nosotros algo así en la vida real? Dicen por ahí, cuando está uno en la buena, los amigos abundan, ¿verdad? Pero en el momento de la necesidad, ahí se esfumaron los amigos, ¿sí? Y dice, cuando tú quieras saber realmente quién es tu amigo, ¿qué dicen los proverbios populares? En la enfermedad, ¿verdad? En la cárcel, en la escasez. Ahí es cuando se conocen los verdaderos amigos. Porque pues cuando uno está bien, todos son amigos. Pero cuando llega el momento de la dificultad, todos se van. Eso le sucedió a Jerusalén, pero eso nos sucede a nosotros también. Dice, extendió su mano el enemigo a todas sus cosas preciosas. Ella ha visto entrar en su santuario a las naciones de las cuales mandaste que no entrasen en tu congregación. Todo su pueblo buscó su pan suspirando. Dieron por la comida todas sus cosas preciosas para entretener la vida. Mira, oh Jehová, y ve que estoy abatida. Fíjense, Jerusalén quedó en un estado tan deprimente que nos dice aquí en el libro de Lamentaciones que las madres se comían a sus hijos. ¿No lo leyeron? ¿No se lo leyeron? En ese estado tan caótico, ¿sí? Quedó Jerusalén, que en medio de toda esta crisis, aún las madres se comían a sus propios hijos. En el capítulo 2 nos habla de la ira de Dios y de las tristezas de Jerusalén. Eh, Jerusalén hasta este punto, después de que ve que todo lo que los profetas habían dicho efectivamente era cierto y se está cumpliendo, apenas ahorita Jerusalén, como dicen aquí en México, le está cayendo el 20 y dice, sí es cierto que el Señor nos iba a castigar, y es cuando ellos reconocen, el Señor nos está castigando por nuestra propia maldad, por nuestra propia rebelión, porque el juicio del Señor no es de a gratis. Ya vimos durante el estudio de los profetas, ¿verdad? Que el Señor es grande en misericordia, el Señor es lento para la ira, mas no quiere decir que su ira nunca llegue. Si hay un pueblo rebelde que no se arrepiente, que no reconoce su pecado, la ira del Señor va a llegar. La ira del Señor va a llegar, eso es indiscutible. Y hasta este punto es cuando Jerusalén reconoce, por culpa de mis rebeliones, es que está pasando todo esto que está sucediendo. ¿Sí? En el capítulo 2, vamos a leer algunos versículos. Dice, ¿cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel, y no se acordó del estrado de sus pies.
en el día de su furor. Destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob, echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá, humilló al reino y a sus príncipes, cortó con el ardor de su ira todo el poderío de Israel, retiró de él su diestra frente al enemigo y se encendió en Jacob como llama de fuego que ha devorado alrededor. Entesó su arco como enemigo, fíjense, la forma como Jeremías lo percibe, ¿no? Que el Señor entesó su arco como enemigo, afirmó su mano derecha como adversario y destruyó cuanto era hermoso. En la tienda de la hija de Sión derramó como fuego su enojo. Entonces, toda esta primera parte de del capítulo 2 nos habla precisamente de la ira de Dios derramada sobre Judá. Dice el versículo 5, el Señor llegó a ser como enemigo, destruyó a Israel, destruyó todos sus palacios, derribó sus fortalezas y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento. Ahora, la pregunta es esta, hermanos. ¿Todo esto que sucedió fue por voluntad del Señor? Todo esto que sucedió de que Babilonia viniera con Nabucodonosor y el ejército y arrastraran a la gente, la mataran, quemaran el templo, destruyeran las ciudades, ¿lo permitió el Señor? ¿Ocurrió por voluntad divina? Claro, Judá fue advertido, pero esto lo permitió el Señor. Dios lo permitió y lo hizo para mandar juicio, el juicio que él mismo les había advertido, pero que ellos no quisieron escuchar. ¿Sí? Entonces, hermanos, todo lo que ocurre es por voluntad del Señor. El Señor es soberano. El Señor tiene el control de todas las cosas. Dios lo permitió. Amén. Dios lo permitió. Pero Dios lo permitió por un propósito. ¿Sí? Porque sí es cierto, Dios es amor, pero Dios también es juicio, no se les olvide. Dios también es justicia. Ajá. Dios es misericordia, pero también la Biblia nos habla de la ira de Dios. Entonces, no podemos estar así como que, ay, no, eso lo permitió el Señor. Pero lo permitió, ¿por qué? Porque su pueblo no se arrepintió. Y lo leímos mil veces, no se arrepintieron. Si ellos se hubieran arrepentido, Dios los hubiera perdonado, así como perdonó a Nínive. Porque Dios le mandó una palabra a Nínive por medio del profeta Jonás. Nínive, en 40 días te voy a destruir. Pero ¿qué hizo Nínive? Ayunaron, se arrepintieron, le pidieron perdón a Dios y Dios les dio otra oportunidad. Pero ¿qué hizo Jerusalén? Mataron a los profetas, persiguieron a los profetas, no creyeron, pensaron que como eran el pueblo escogido, estaban en una burbujita y nada les iba a pasar. Cuán engañados estaban. Y llegó el juicio del Señor. Entonces, amados hermanos, si es cierto, Dios nos ama. Dios nos ama. Y hasta el día de hoy el Señor ha tenido misericordia con nosotros, pero nosotros tenemos que corresponder a ese amor para con el Señor. Si nos equivocamos, sí nos equivocamos. Si pecamos, sí pecamos. Pero tenemos que reconocerlos. Pero el día que nuestro corazón sea endurecido y no reconozcamos nuestros pecados delante del Señor y estemos en soberbia y en orgullo pensando que por nuestro mérito nos merecemos todas las cosas,
ese día estamos perdidos, hermano. Ese día estamos perdidos, porque ninguno de nosotros merece nada. ¿Y cuál era la soberbia del pueblo de Israel? De decir, ay, es que como yo soy el hijo escogido de Dios, a mí no me va a pasar nada. Todo eso que estás diciendo tú, profeta, es mentira. Ay, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que una nación extranjera va a venir y va a oprimir a Israel si Israel es la niña de los ojos del Señor? Pues sí, es la niña de los ojos del Señor y lo sigue siendo. Lo sigue siendo. Pero eso no quiere decir que si no se arrepienten, el juicio de Dios no va a venir sobre sus vidas. Amén. Porque la Biblia es clara. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Yo no puedo tener un pie aquí y otro pie en el pecado. No puedo tener un pie en el cielo y un pie en el lodo, en la inmundicia. No puedo. O soy o no soy. Porque con Dios no se juega. Y eso es lo que Israel no entendió y eso es lo que el pueblo de Dios hoy día todavía no entiende. A pesar de tantas cosas que vemos, ni el pueblo de Dios ni la humanidad entiende. ¿Ustedes creen que Dios no le ha hablado, como dice la carta a los hebreos, en muchas formas y en muchas maneras a la humanidad? Y cada vez que ocurren estos desastres naturales, ¿es Dios hablando a la humanidad? ¿Es Dios diciendo, mira, podrás tener un palacio? Porque cuántas personas, ¿verdad? Recuerdo toda esa tragedia que hubo en Acapulco el año pasado, ¿no? Las mansiones, ¿no? De los artistas de la televisión que estaban en la orilla de la playa, pues todo eso se lo arrasó el huracán, ¿no? Y entonces, ¿en qué tenemos puesta nuestra seguridad? Nuestra seguridad no está ni siquiera en el hecho de tener cuatro paredes, porque eso viene un vendaval y eso se vuela. Eso viene un terremoto y eso lo tumba en un segundo. O sea, nadie puede decir, ninguno de nosotros esta noche puede decir aquí, yo tengo una seguridad en mis bienes o en mis estudios o en mi dinero. ¿Quién puede decir aquí, yo tengo una seguridad? La única seguridad que tenemos es en Dios, en su misericordia, que es lo que nos sostiene. De ahí en fuera, hermanos, aquí nadie tiene garantizado nada. Pero Israel cayó en la soberbia de pensar, es que como yo ofrezco sacrificios, no, pues ya, tengo a Dios agarrado por la mano, ¿no? Es que como yo soy judío, tengo a Dios agarrado por la mano. No, no. Por eso, hermanos, miren, todos los días, todos los santos días, y esto nunca se le olvide, todos los santos días, usted apenas abra sus ojos, dele gracias a Dios, porque si usted amanece respirando, es porque la misericordia de Dios así lo permitió. Si su familia amanece viva a su lado, es por la misericordia de Dios que así lo permitió. Pero el día que llegue la soberbia a nuestros corazones de pensar que tenemos todo garantizado y que no necesitamos de Dios, hermanos, ese día es cuando de repente vienen esas cosas y Dios le recuerda a la humanidad, acuérdate que nada eres y que tu seguridad no está en ninguna de esas cosas, en ninguna de esas cosas. Pero aún en el pueblo de Dios hay gente soberbia, que sienten seguridad en sus trabajos,
en sus bienes. Y no, amados hermanos, no, en eso no está nuestra seguridad. Toda nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor, porque pues todas esas cosas, usted podrá tener todo el dinero del mundo, usted podrá tener el mejor trabajo del mundo, pero eso no es su seguridad. Entonces, no caiga en soberbia, no caiga en orgullo de pensar que usted no necesita de Dios o de pensar que usted no necesita de las demás personas. Porque así hay gente, hay personas que dicen, yo no necesito de nadie. Yo he escuchado personas hablar de esa manera. Yo no necesito de nadie, ¿no? Yo todo lo tengo. Yo, ¿no? Y cuidado, y cuidado, porque todos dependemos los unos de los otros, todos nos necesitamos, hermanos, todos nos necesitamos. Hoy estamos a lo mejor bien, pero mañana no se sabe. Y al mismo tiempo, todos necesitamos del Señor. Entonces, que no entre la soberbia a nuestros corazones, que no entre la soberbia, porque esto, yo creo que esto fue lo más, lo que más caracterizó al pueblo de Israel, la soberbia, o sea, de que, por ejemplo, venga el profeta y le diga a ellos, te va a pasar esto, y ellos digan, no, ¿y a mí por qué? O sea, yo, o sea, ¿no? ¿Tú con quién crees que estás hablando, no? Si yo soy la consen del Señor, ¿no? Esa actitud, esa actitud fue lo que provocó la caída del pueblo del Señor. Esa actitud, esa soberbia. Ujú. Entonces, pues todo este capítulo 2 nos habla de cómo quedó toda esa ciudad, de cómo después de que había un orgullo, fíjense por ejemplo en el versículo 10, dice al final del versículo 10 del capítulo 2, dice, las vírgenes de Jerusalén bajaron sus cabezas, mis ojos desfallecieron de lágrimas. Se conmovieron mis entrañas, mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo, cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. En fin, fíjense, en el versículo 14 dice, tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Les está hablando de esos falsos profetas que decían, no, pues todo lo que dicen esos profetas es mentira, a ustedes no les va a pasar nada. No, sí, se los van a llevar, pero eso en 3 días están de vuelta porque ustedes son los escogidos del Señor. Esa soberbia, ese orgullo constante, aún en los mismos profetas, falsos profetas, pues. Eso fue lo peor, hermanos. Imagínense, y después de tanto orgullo y después de tanta opulencia, quedar sin absolutamente nada. Quedar sin absolutamente nada. Y yo sé que todos nosotros hemos visto ese tipo de casos, ¿verdad? Donde a lo mejor hemos conocido una persona orgullosa, soberbia, y también hemos visto su caída, porque dice la palabra, ¿verdad? Que el que se humilla será exaltado,
Y el que se exalta será humillado. Entonces, lo mejor que podemos hacer, hermanos, es vivir en humildad, es reconocer que todos los días necesitamos del Señor. Eso es lo más sabio que nosotros podemos hacer. En lugar de estar pensando que no necesitamos de Dios. Pero a veces, aunque decimos con nuestra boca, yo necesito de Dios, con nuestras acciones negamos eso. Podemos decir con nuestra boca, yo necesito de Dios, pero con nuestras acciones podemos decir todo lo contrario. Cuando yo soy una persona altiva, soberbia, que me creo que el mundo es mío y que los demás viven alquilados, ¿no? Entonces, aunque yo diga, mis acciones gritan más que mis palabras. Cuando yo soy indiferente con la necesidad del otro, cuando yo nada más pienso en mí y el resto no me importa. Mientras yo esté bien, no me importan los demás. Ese tipo de actitudes, aunque usted diga que es humilde, con ese tipo de actitudes demuestra todo lo contrario. Entonces, pues todo este capítulo 2 nos habla de cómo quedaron, ¿verdad? Las personas en el pueblo de Jerusalén. El capítulo 3 nos habla de la esperanza a pesar del sufrimiento. ¿Por qué? Porque, miren hermanos, el miércoles pasado hablábamos del amor eterno de Dios. ¿Y qué decíamos acerca de ese amor eterno? Porque el Señor le dijo a su pueblo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. El Señor en la carta que Jeremías, lo vimos el miércoles pasado, ¿cierto? En la carta que Jeremías hizo para los cautivos, les escribió, yo sé los pensamientos que tengo para con ustedes. Son pensamientos de paz, son pensamientos de bien, ¿sí? No son pensamientos de mal, son pensamientos de paz y son pensamientos de bien. Les dice el Señor a través del profeta Jeremías. Y hablábamos de que ese amor eterno del Señor se refiere a que el Señor nos ama desde antes de la humanidad y que nos va a amar siempre. El Señor siempre nos va a amar. El juicio de Dios no quiere decir que Dios no te ame, porque el amor de Dios no cambia, porque Dios es inmutable. ¿Estamos de acuerdo? Uno de los atributos de Dios es que Dios no cambia. Entonces Dios me va a amar. Y Dios te va a amar a ti, siempre. Te portes bien o te portes mal, Dios te va a amar. Le sirvas o no le sirvas, Dios te va a amar. Es más, aunque tú agarres tus maletas y digas, yo me alejo del Señor, ya no quiero más nada con Dios, me voy a apartar, Dios te va a amar. Simplemente Dios nos ama y eso no depende de lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. No podemos decir, es que Dios ama más, no sé, a los que predican y a los otros no los... No, eso es mentira. Eso es mentira. Dios nos ama a todos. Eso no depende, el amor de Dios no depende de lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. ¿Estamos de acuerdo? El amor de Dios es
parejo para con todos nosotros. Y aunque el Señor te discipline y aunque el Señor mande un juicio a tu vida, eso no quiere decir que Dios no te ame. Al contrario, dice la Biblia, cierto, que el Señor a quien ama, corrige. Y que a los que no corrige, los tiene por bastardos. Cierto. Entonces el hecho de que venga la corrección de Dios para tu vida no quiere decir que el amor de Dios se haya acabado para contigo. Dios te sigue amando y su propósito y su plan sigue siendo bueno para contigo. Y lo mismo es para con Israel, a pesar de todos los errores que Israel haya cometido a lo largo de la humanidad y siga cometiendo. El pacto del que el Señor hizo para con Israel sigue vigente. Israel sigue siendo el pueblo escogido del Señor. Porque muchos predicadores enseñan que no es así y que nosotros somos el nuevo Israel. No, no enseña eso la palabra. Israel sigue siendo el pueblo escogido de Dios y el Señor sigue amando a su pueblo judío. Independientemente de todas las cosas, el amor de Dios está en la vida de ellos. Dios les ama, ¿sí? Y vamos a ver, en este capítulo 3 de Jeremías habla precisamente de cómo en medio de toda esa turbulencia, en medio de todo ese caos, el Señor les habla de su misericordia. Porque el Señor le dice a su pueblo, a partir del versículo 19, vamos a leerlo. Dice, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. No tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón. Por lo tanto, esperaré. Y ojo con lo que dice. Por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Quien se siente solo y calle porque es Dios quien se lo impuso. De la mejilla al que le hiere y se ha colmado de afrentas. Porque el Señor no desecha para siempre. Antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Entonces, en medio de todo este caos, Dios le está diciendo a su pueblo por medio del profeta Jeremías, miren, si Dios los hubiera querido destruir, ya los hubiera destruido para siempre. Pues cuántas veces no ha estado a punto de quedar aniquilado completamente el pueblo judío por Dios. ¿Cuántas veces? A ver, póngame un ejemplo, porque ha habido muchísimas veces. De que fueron esclavos por Egipto, ¿no? Si el Señor no hubiera tenido misericordia para con su pueblo, ahí mismo el ejército del faraón los hubiera agarrado, los hubiera matado a toditos y se hubiera acabado el pueblo judío. Otro ejemplo. En la época de los jueces dice la palabra, ¿verdad? Que ellos vivían como si no tuvieran Dios.
¿sí? Y cada quien hacía lo que bien le parecía. Aún así, el Señor en su misericordia levantaba jueces. ¿Para qué? Para liberar a su pueblo. En la época de Esther, pues no quería, no hizo a mano un decreto, donde ellos iban a atacar a los judíos y los iban a matar a toditos. No habló el Señor, ¿verdad? Y levantó a Esther y le dijo, pues Esther, mijita, párese, vaya, porque para esta hora has llegado, así que vaya. ¿Y qué pasó? Por medio de toda esta situación, el pueblo judío tuvo la oportunidad de defenderse y no pereció ni uno solo de ellos. En el 70, el Imperio Romano igual hizo una quemazón, ¿verdad? N cantidad de oportunidades ha habido para que el enemigo destruya al pueblo judío. Luego llegó Hitler a ponerle la cerecita al pastel, ¿no? Entonces, ¿ama Dios a su pueblo o no ama Dios a su pueblo? ¿Ha tenido Dios misericordia para con su pueblo o no ha tenido Dios misericordia para con su pueblo? Entonces, sí, Dios siempre ha tenido misericordia y la tiene con nosotros también. Pero ¿para quiénes? Para los que esperan en Él. Para los, me llama la atención porque dice, para los que en silencio esperan. Porque ¿cuál es la reacción natural del ser humano cuando está pasando por la mala? Habla más de lo que debe, ¿sí o no? Ay, señor, pero ¿por qué a mí? ¿Pero por qué? No, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿No? ¿Por qué a mí? Y es que ¿por qué a mí, señor, me mandas estos castigos? Y es que ¿por qué a mí, señor? Y es que ¿por qué a mí? Y a fulano de tal, ¿no? Que mira que es más malo que la maldad, es más malo que ni volverlo a repetir. Nunca le pasa nada. Y entonces, siempre cuando, estamos en una situación de desierto, de prueba, de angustia, la reacción natural del ser humano es quejarse. Quejarse, lamentarse, maldecir, N cantidad de respuestas, pero a ver quién se queda calladito y dice, voy a esperar en ti, Señor, a ver qué resulta de todo esto. ¿Quién se queda calladito? ¿Quién se queda calladito? Y espera nada más en el Señor, ¿no? Nuestra reacción natural es la queja o la desespera. No, ya me morí. No, esto es el fin. No, la desesperanza, la frustración, el estrés, la depresión. Esas son las miles de maneras de reaccionar ante la prueba y ante el desierto. Pero muy pocos callan y esperan en el Señor, que es lo que el Señor nos está aquí este, aconsejando por medio del profeta Jeremías. Y fíjense, en el capítulo 4 habla sobre el castigo que el Señor había anunciado para su pueblo, que ya fue completamente consumado. Y aquí muestra la realidad de la situación, cómo está tan, ese dolor que sentía
que sentía Jeremías. Me llama la atención sus expresiones. Fíjense, dice el capítulo 4, ¿cómo se ha ennegrecido el oro? ¿Quién es el oro? El pueblo de Dios. Como el buen oro como el buen oro ha perdido su brillo. Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, ¿cómo son tenidos por vasijas de barro, obra de manos de alfarero? Aún los chacales dan la teta y amamantan a sus cachorros. La hija de mi pueblo es cruel como los avestruces en el desierto. La lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se los repartiese. Los que comían delicadamente fueron asolados en las calles. Los que se criaron entre púrpura se abrazaron a los estercoleros, porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma. Fíjense, que fue destruida en un momento sin que acamparan contra ella compañías. Sus nobles fueron más puros que la nieve, más blancos que la leche, más rubios eran sus cuerpos que el coral, su talle más hermoso que el zafiro. Oscuro más que la negrura es su aspecto. No los conocen por las calles. Su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Fíjense, o sea, ahí no valió dinero, ahí no valió posición, ahí no valió nada. Todos estaban muriendo literalmente de hambre. Desde los que eran príncipes, desde los que eran bebés, todos estaban muriendo de hambre. Parejo, ¿eh? Dice, más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre. Pues sí, así como luego dice uno, ¿no? ¿Verdad? Yo cuando me muera, que me acueste y amanezca ahí acostadita como un pajarito. Todos queremos morir así, pero nadie quiere morir de hambre, ni quemado, ni en un accidente, ni en un hospital, ¿no? Todos queremos morir así, ¿no? Ay, Señor, que el día que yo me muera, yo me acueste y yo amanezca así ya muertecita como un pajarito, ¿no? Sin dolor, sin sufrimiento, ¿no? Pero fíjense, por eso les dice aquí Jeremías, ¿no? Más dichoso fue el que se murió a espada y ya, pum, pum, lo mataron, ¿no? Que el que tuvo una muerte lenta, porque literalmente murieron de hambre, ¿no? Dice, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Las manos de mujeres piadosas cosieron a sus hijos, ¿sí? De hecho, la nueva traducción viviente dice las manos de las mujeres cocinaron a sus propios hijos, ¿no? Les sirvieron de comida, ¿sí lo están leyendo? En el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Es el versículo 10 del capítulo 4. Cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira y encendió en Sión fuego que consumió hasta sus cimientos. Nunca los reyes de la tierra ni todos los que habitan en el mundo creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. Nunca lo creyeron, nunca lo pensaron, nunca se lo imaginaron. Es por causa de los pecados de sus profetas, las maldades de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos. Titubearon como ciegos en las calles, fueron contaminados con sangre, de modo que no pudiesen tocarse sus vestiduras. Apartaos inmundos, les gritaban, apartaos, apartaos, no toquéis. Huyeron y fueron dispersados, se dijo entre las naciones, nunca más morarán aquí. La ira de Jehová los apartó, no los mirará más,
No respetaron la presencia de los sacerdotes, ni tuvieron compasión de los viejos. Aún han desfallecido nuestros ojos, esperando en vano nuestro socorro. En nuestra esperanza, aguárdanos a una nación que no puede salvar. Cazaron nuestros pasos para que no anduviesen por nuestras calles. Se acercó nuestro fin, se cumplieron nuestros días, porque llegó nuestro fin. Ligeros fueron nuestros perseguidores más que las águilas del cielo. Sobre los montes persiguieron en el desierto, nos pusieron emboscadas. El aliento de nuestras vidas, el ungido de Jehová, de quien habíamos dicho, a su sombra tendremos vida entre las naciones, fue apresado en sus lazos. Gózate y alégrate, hija de Edom, la que habitas en tierra de Uz. Aún hasta ti llegará la copa, te embriagarás y vomitarás. Se ha cumplido tu castigo, oh hija de Sión, nunca más te hará llevar cautiva. Castigará tu iniquidad, oh hija de Edom, descubrirá tus pecados. Pero fíjense cómo quedó la situación a ese grado. O sea, el grado de que una mamá cocine a su propio hijo, eso es una bestialidad, ¿no? Una atrocidad, una cosa que no se puede ni, sí, ni pensar, ¿no? Pero hasta ese grado llegó la situación. Tremendo, ¿no? Que yo creo que con todas las catástrofes mundiales que ha habido y con todas las guerras que ha habido en la humanidad, no sé, yo no he escuchado yo alguna vez que haya sucedido algo así, de que se coman los unos a los otros, ¿no? O bueno, sí he escuchado que se coman los unos a los otros, ¿no? Pero no así de que una mamá se coma a su propio hijo, ¿no? Porque bueno, sí he escuchado yo, ¿no? De historias así reales, ¿no? De que luego en un momento de hambruna, ¿no? Como esto unos que naufragaron, ¿no? Que se comían los unos a los otros. Sí, sí se ha sucedido, ¿no? Pero que una madre cocina a su propio hijo, o sea, estos estaban, ¿no? Realmente sus corazones, porque bueno, yo digo, yo mejor me muero de hambre, pero yo no voy a hacer eso, ¿no? Dice, o sea, pero hasta ese grado de maldad, a lo mejor en el corazón, había llegado el pueblo, ¿no? Como para hacer una cosa de esas, ¿no? Y finalmente, el último, poema, en el último poema del libro de Lamentaciones, este, hace Jeremías una oración de restauración por Jerusalén. ¿Escuchó Dios esa oración? ¿Escuchó Dios esa oración? Sí, Dios escuchó esa oración, ¿verdad? Porque aún en medio de toda esta situación que el Señor les está diciendo, ustedes nunca más van a ser llevados cautivos. O sea, ese fue un juicio para con su pueblo, pero al mismo tiempo el Señor les está diciendo, o sea, esto no va a pasar, no va a volver a pasar, ¿sí? Y finalmente dice Jeremías, acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro oprobio, nuestra heredad ha pasado a extraños, nuestras casas a forasteros. Pero ¿qué fue lo que el Señor le mandó a hacer a Jeremías en señal de que su pueblo iba a volver nuevamente a su tierra? El Señor le dijo a Jeremías, cuando Jeremías estaba en su ministerio profético, le dijo a Jeremías, Jeremías, ve y compra una heredad. Ve y compra una heredad. Y quizás una persona pues, en su sano juicio diría, o sea, si a ti te dicen, esta unidad mañana se va a desaparecer, va a haber un terremoto y todo esto se va a desaparecer, ¿eh? ¿Comprarías una casa hoy?
No, ¿verdad? Porque, o sea, si a ti te están diciendo, esto se va a desaparecer, esto no va a quedar nada, pues, ¿cómo vas a comprar una casa hoy, no? Pues tú dices, no, pues yo que voy a invertir mi platica ahí, ¿verdad? Mejor la guardo para cuando toque correr, a ver para dónde me voy, ¿no? Pero el Señor, cuando le estaba diciendo a Jeremías todo lo que iba a pasar, le da esa orden a Jeremías, ve y compra una heredad. Pero eso lo hizo el Señor como una señal es una ilustración por medio de la cual el Señor le dice a Jeremías, porque este pueblo va a volver, van a volver a sus casas. Sí es cierto, van a pasar 70 años, pero ellos van a volver a su tierra nuevamente. ¿Sí? Entonces, esto que Jeremías está pidiendo, ¿sí? Es quizás porque él está recordando lo que el Señor mismo le dijo, ¿no? Ellos van a regresar, no se van a quedar eternamente por allá, ellos van a regresar a su tierra, ¿sí? Y dice, huérfanos somos sin padre, nuestras madres son como viudas, nuestra agua bebemos por dinero, compramos nuestra leña por precio, padecemos persecución sobre nosotros, nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. Al egipcio y al asirio extendimos la mano para saciarnos de pan. Nuestros padres pecaron y han muerto y nosotros llevamos su castigo, dice Jeremías. Siervos se enseñorearon de nosotros, no hubo quien nos librase de su mano. Con peligro de nuestras vidas traíamos nuestro pan ante la espalda del desierto, la espada del desierto. Nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre. Violaron a las mujeres en Sión, a las vírgenes en las ciudades de Judá. A los príncipes colgaron de las manos, no respetaron el rostro de los viejos, llevaron a los jóvenes a moler y los muchachos desfallecieron bajo el peso de la leña. Los ancianos no se ven más en la puerta, los jóvenes dejaron sus canciones, cesó el gozo de nuestro corazón, nuestra danza se cambió en luto, cayó la corona de nuestra cabeza y ay ahora de nosotros porque pecamos. Por eso fue entristecido nuestro corazón, por esto se entenebrecieron nuestros ojos. Por el monte de Sión que está asolado, zorras andan por él. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo? Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio, porque nos has desechado, te has airado contra nosotros en gran manera. Ahora, estas fueron las palabras de Jeremías visualizando todo el dolor, ¿sí? Visualizando todo el dolor. Jeremías era un siervo de Dios, ¿estamos de acuerdo? Jeremías hizo todo lo que el Señor le dijo. Pero Jeremías estaba sufriendo junto con su pueblo, ¿sí? Y cuando está todo ese sufrimiento, Jeremías le dice al Señor, Señor, tú te olvidaste de nosotros, porque es la reacción natural, ¿sí? Somos seres humanos. Y a lo mejor cuando pasan así esas situaciones difíciles, es normal, es natural, ¿no? Que hables con el Señor y le digas, Señor, tú te olvidaste de mí, ¿qué pasó, no? O que no entiendas, ¿no? Porque nosotros no entendemos los propósitos del Señor, no entendemos por qué el Señor hace las cosas, hasta que después del proceso viene la victoria y entonces entendemos qué era lo que Dios nos quiso decir, pero cuando estamos en la prueba no entendemos, simplemente no hay respuestas. Amén. No hay respuestas. Y puedes llegarte a sentir solo. Y puedes llegarte a sentir olvidado a lo mejor. Pero aún en medio de la cautividad,
Nosotros vamos a seguir viendo, porque el próximo miércoles, primeramente Dios, si el Señor nos presta la vida, vamos a empezar con el profeta Ezequiel y después con Daniel, que fueron los profetas que el Señor levantó en medio del cautiverio. Y aún en medio del cautiverio el Señor tiene palabra de esperanza para su pueblo. Y aún en medio del cautiverio el Señor restaura y levanta a su pueblo. Entonces, aunque en el momento de la desesperanza, no ves la luz, no ves la respuesta de parte de Dios, posteriormente llega el momento en el que Dios va a hablar a tu corazón y te va a decir los motivos por los cuales Él permitió eso. O a lo mejor no te los va a decir como a Jod, porque a Jod Dios nunca le dio una explicación. ¿Estamos de acuerdo? Jod pasó muchas pruebas. ¿Tuvo Jod una explicación de parte de Dios? No, nunca la tuvo. Al contrario, ¿no? Le dijo Jod, a ver, Jod, ¿qué me cuestionas? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice los cielos y la tierra, no? ¿Dónde estabas tú? Ni siquiera tenemos nosotros esa autoridad para cuestionar las cosas que Dios hace. Si a Dios le place, nos puede ayudar y hacer entender por qué están sucediendo las cosas. Si a Dios no le place, no nos va a dar ninguna explicación y simplemente tenemos que esperar. Y simplemente vamos a tener que aguantar, resistir la prueba y esperar que el Señor nos hable, que el Señor nos responda, que el Señor nos diga que prosigue, ¿no? Nada más. Y precisamente estudiando todo esto, veía yo el testimonio de una muchacha. Lo hubiera bajado para mostrárselos. Hubiera yo, ah, ajá, pero no tenemos internet para, no, aunque sea el audio, a ver si quiere, si jala el internet, porque luego no quiere. A ver si se puede, si no más o menos les cuento. No jala, ¿verdad? Este, bueno, resulta que esta persona dice que pasó una situación muy difícil, muy difícil, ¿no? De escasez, literal, ¿no? De no tener ni siquiera, nada que comer y que en medio de toda esa situación, este, ella le decía al Señor, pues prácticamente a todas mis amistades, ¿no? Los que me dijeron que iban a estar conmigo en las buenas y en las malas, pues no están, ¿no? ¿A dónde se fueron? Pues quién sabe, se esfumaron, pero no están, ¿no? Ahorita que estoy aquí en esta crisis, que no tengo ni siquiera para comer con mi esposo, con mis hijos, no hay nadie, todos me han abandonado. Y ella dice que cuando ella está hablando con Dios y le está diciendo eso, el Señor habla su vida y le dice, pues no importa que todos se hayan ido, ¿no? Mientras no te falte yo, tú estás completa. Y bueno, ella escribe una canción que creo que se las compartí por ahí por el grupo de la iglesia. Pero esa canción surgió en medio del dolor, ¿no? Surgió en medio del dolor porque sí, a veces cuando estamos en la prueba no entendemos, pero al final, hermanos,
Lo que sí, yo creo que al final todos podemos estar de acuerdo es que lo que dice Romanos es muy cierto, y es que para los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan para bien. A veces nosotros creemos que perdemos algo, pero es porque Dios tiene algo mucho mejor para nosotros. A veces nosotros pensamos que se nos cerraron las puertas, pero es porque Dios tiene una puerta mucho más grande que quiere abrir para nosotros. A veces el Señor nos aleja de una persona, pero es porque el Señor tiene otra persona mucho mejor para nosotros. Entonces, al final, hermanos, aunque sea muy grande el dolor, aunque sea muy grande la tristeza, por la prueba, por el desierto, por la pérdida, por lo que estemos pasando, el Señor nunca ha perdido el control sobre todas esas situaciones y el Señor tiene una respuesta para nuestra vida. Simplemente nosotros tenemos que esperar. Amén. Vamos a orar.